No le quito más su tiempo y tráiganos de la palabra de Dios. Amén. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a todos. Muy agradecido, muy contento de continuar con ustedes en Matamoros. Los hermanos de Cadereyta, pues dicen que ya me la vivo aquí. Y está bien, hermanos. No pasa nada. Yo encantado. Entonces, esta es nuestra segunda lección acerca de la serie El que venciere. Esta frase que aparece en las cartas de las 7 iglesias de Apocalipsis. Vamos a estar observando Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Naturalmente tendremos que ver cada iglesia como uno de los puntos para tratar en esta hora. El día de hoy, a esta hora, vamos a tratar solamente 2 puntos, 2 iglesias a las que también el Señor Jesús, estas son cartas de Jesús, breves y poderosas cartas de Jesús, para darle a la iglesia una exhortación, un empujón, lo que le falta a veces a las congregaciones para continuar adelante. Ya decíamos ayer que cuando iniciamos como obra, como iglesia, se inicia con mucho amor, con mucho fervor, mucha pasión. Eventualmente las diferentes etapas de las iglesias pudieran de pronto menguar en alguna parte, en trabajo, en amor, en adoración, qué sé yo. Cada una de estas iglesias nos representa, cada una de estas iglesias y estas cartas son para nosotros. El Señor sabía que estas cartas llegarían a nosotros, no solamente a las 7 iglesias de Asia Menor, sino también hasta México. Y nos vemos identificadas con ellas. Y la introducción de estas, antes de estas cartas, la introducción de Jesús, presentándose a Él mismo como lo máximo, el origen, el fin, el principio, la victoria, el que lo ve, el que lo oye, el que lo sabe y lo puede todo, y como el juez. Así se presentó en el capítulo 1. Y es una poderosa introducción porque cuando ellos reciben esta carta no pueden olvidar quién se la está enviando. ¿Quién se la está enviando? Entonces, de esta misma forma, recordando lo que mencionábamos brevemente ayer, vamos a continuar con las cartas. El día de hoy vamos a ver el capítulo 2 de Apocalipsis, versículos 12 al 17. Primeramente, la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo. La iglesia que no sabía si estaba luchando contra Satanás o contra Cristo. Podríamos decir, obviamente estaba luchando contra Satanás, pero a veces nuestras actitudes y nuestra forma de vida congregacional parece que no estamos a favor de Cristo cuando comenzamos a adoptar ciertas prácticas que no convienen al cristianismo. Y esto nos convertimos entonces, en lugar de ser sus seguidores, estamos en contra de Jesús y a favor de Satanás. Y diríamos en Monterrey, que la boca se te haga chicharrón, ¿verdad? Eso nunca acontezca. Que nosotros a favor de Cristo, de Satanás y en contra de Cristo. Bueno, la iglesia de Pérgamo comenzó a estar a favor de Satanás, tal vez no a conciencia, o no queriendo estar a favor de Satanás, pero estaba yendo en contra de Cristo. Y Jesús también dijo que el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. Acerca de la iglesia de Pérgamo dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco.
Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El que dice esto, dice el versículo 12, el que está enviando este mensaje, es mucho usar nuestra imaginación, hermanos. No sé ustedes, a mí me gusta mucho imaginar. Para mí la Biblia es muy gráfica. Creo que no hace mucho en CEVIC tenían la clase de Apocalipsis. Yo veía ahí algunos dibujos y el hermano los compartía en Facebook, ¿verdad? Las grandes obras de arte de CEVIC. Y recuerdo sí haber visto a la representación de Jesús y la espada saliendo de su boca. Bueno, el que está hablando, dice, es el que tiene la espada en su boca, haciendo referencia a Jesús, presentado en el capítulo 1, versículo 16. La espada en la boca no solamente se refiere a la palabra de Dios, no solamente es la verdad, sino también el juicio. El Señor dijo en Juan 12:48 que él ha predicado lo que ha recibido del Padre, pero los que no lo reciben van a ser juzgados por la misma palabra. Entonces, la espada en la boca no solamente es la verdad, sino el mismo juicio. Y cuando estés recibiendo este mensaje en Pérgamo, tiene que poner suma atención quién se lo está diciendo. Te voy a juzgar. La misma palabra que tú tienes, has creído y por la cual existes, esa te va a juzgar. Y lo que viene, por supuesto, es bastante complicado, porque lo que tiene que vencer a Pérgamo es la tolerancia. Yo creo que a veces las iglesias confundimos amor y paciencia con tolerancia. Creo que hay que ser tolerantes con los hermanos inmaduros y que van creciendo, pero nunca tolerantes con el pecado. Antes de hablar de eso, miren, el versículo 13, la parte primera, dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. El contexto de la ciudad, al igual que las otras ciudades de Asia Menor, muy similar. Pero en Pérgamo, dice Cristo mismo, ahí donde está el trono de Satanás. Satanás se sentó allí, el diablo hizo su casa en Pérgamo. A diferencia del Señor, el Señor está en todos lados. Y a veces dice en los videos cómicos que a todo le echamos la culpa a Satanás, ¿verdad? Es que fue el diablo. Puede ser el diablo, puede ser sus ángeles, ¿verdad? Pueden ser sus seguidores. Pero el punto dice el Señor, ahí se asentó, ahí hizo su casa. Imagínense que recibiéramos una carta en Matamoros de parte del Señor y que dijera el Señor, ahí puso su casa Satanás. ¿Cómo les caería, hermanos? Qué bueno, ¿verdad? ¿Sí? Gracias a Dios. A ver cuando le damos una visitada. ¿Sí, hermano? ¿Estaría contento usted saber que Satanás mora en su ciudad? No, por supuesto que no. Yo no sé si el hermano Alfredo le llamó al técnico de allá adelante para checar aquí los cables y las bocinas y lo dejó todo al 100%, pero yo nomás a usted los veo así. ¿Le gustaría que Satanás viviera aquí? ¿Le da miedo? ¿No le da miedo? Pues, nada. Probando. Bueno, es una predicación, sí, pero yo se la estoy dando a ustedes y espero que ustedes la estén recibiendo. No es nada más a ver cómo le hacemos para cubrir 2 horas aquí, hermanos. Yo creo que usted se represente y se identifique con Pérgamo. A mí me dieron el tema, el que venciere, y yo tengo que hablar de Pérgamo. Y los tengo que hablar en Matamoros. Matamoros se tiene que identificar con Pérgamo. Y en Pérgamo estaba el trono de Satanás. David Rupert dice que era el centro del gobierno provincial a cargo de hacer cumplir la adoración al emperador.
Sí, todas las demás ciudades y congregaciones que vemos aquí en Asia, todas tenían un problema similar, la presión de la idolatría y el gobierno romano, con la combinación de estos judíos que tenían buena influencia con los romanos. Era muy difícil ser cristianos en cualquiera de estas ciudades. La que veíamos ayer, por ejemplo, en Esmirna, era la ciudad más peligrosa para ser cristiano. Pero en Pérgamo no se cantaban mal las rancheras. Ahí estaba el trono de Satanás. Y de ahí se hacía cumplir la adoración al emperador. Había templos dedicados a los emperadores. Templos, o sea, varios. Había esculturas religiosas que llenaban las calles de la ciudad. Por todos lados había idolatría, idolatría, idolatría. El altar de Zeus estaba en Pérgamo, una de las 7 maravillas del mundo, que medía 36 metros de largo, 34 de ancho y 6 metros de altura. Usted no podía ignorar llegar a la ciudad de Pérgamo y ver esta gran escultura de Zeus. Y tampoco podía ignorar todos los ídolos de allí. Además, también había templos a los dioses egipcios. O sea, no solamente dioses griegos, dioses romanos, dioses egipcios, y toda Asia Menor también adoptaba los dioses babilonios. O sea, estaba esto infestado de idolatría. Todo menos Dios, todo menos Dios. Además, había un centro médico que implicaba misticismo y medicina primitiva. En otras palabras, para que te curaras, te barrían con huevo y con cilantro y quién sabe qué más escupían, ¿verdad? Y decían algunas frases. Hechicería. Hechicería. ¿Cómo se llama de Veracruz? Catemaco. ¿Verdad? Yo no sé cómo sabe la hermana, pero Catemaco. Bueno, Catemaco estaba ahí en Pérgamo, hermano. Y todo lo demás que acabamos de decir, todo eso. Ese es el contexto en la que se encontraba la iglesia de Pérgamo. Inmoralidad sexual por lo que era la política, la religión y la cultura. Fornicación, borracheras y orgías que menciona Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Gálatas, por supuesto, también una de las ciudades de Asia Menor. Todo eso se compartía ahí. Esto era el contexto en el que vivía la ciudad o la iglesia de Pérgamo. Y diríamos, pues no es tan diferente a la de Matamoros. Porque ¿saben qué, hermanos? No es tan diferente a la de Monterrey. Antes decíamos que la ciudad del pecado, pero todavía se dice, ¿verdad? ¿Cuál es la ciudad del pecado? Vallehermoso. No. Las Vegas. ¿Alguien dijo Vallehermoso? Ahí lo buscamos. Las Vegas. Porque ahí se permitía de todo, y casinos, y esto, y el otro. Y hermano, usted va a Monterrey y es Las Vegas, por el calor, ¿verdad? Y usted va a Matamoros y es Las Vegas. Y usted va a cualquier parte del mundo y es Las Vegas. Es Pérgamo. Ser cristiano en cualquier ciudad del mundo actual es como Pérgamo, la iglesia que estaba en Pérgamo. Era una presión religiosa y moral muy pesada. Bueno, este es el contexto de la ciudad, pero también se le dice en el versículo 13, en la segunda parte, pero tienes, yo sé que ahí vive Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Vuelve a decirlo. Mi testigo fiel Antipas ahí murió. La iglesia retiene mi nombre, o muchos de ellos. Una iglesia que luchaba, hermanos, contra la ciudad. Una iglesia que luchaba contra el emperador y que luchaba contra Satanás. O al menos eso creía. No negaban a Jesús. Ellos decían ser cristianos. No lo negaban como su Salvador. Creían en todo lo que Jesús era. ¿Qué es Jesús? Jesús es Dios. Y no negaban lo que Jesús enseñaba, la doctrina, la palabra. No la negaban. Lo que venía en un futuro próximo para Esmirna, ¿se acuerdan que decíamos en Esmirna vienen días difíciles, viene una tribulación muy, muy pesada para Esmirna y hasta posiblemente la muerte?
Bueno, a Pérgamo no se le avisó eso. Pérgamo ya lo había vivido. A Pérgamo ya se le había muerto por lo menos Antipas y otros hermanos, yo creo, por ser cristianos. Eso es lo que sí tiene Pérgamo, es lo que sí, la alabanza que le da Jesús. Jesús lo ve todo, Jesús lo sabe todo y le da alabanza, pero también acuérdense que Jesús tiene la espada en la boca, el juicio. Y aquí viene, hermanos, el pero que vale. El versículo 14 y 15. ¿Cuál es el pero que vale? Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí en la iglesia, en tu congregación, sentado al lado de ti. No el que está ahorita, a lo mejor sí, ¿verdad? Pero no sé. Ahí al lado de ti, enfrente, de atrás, el que dirige, el que predica, la esposa del hermano. Tú sabes quién es, hermano de Matamoros. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, que le aconsejaba, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también ahí hay otros hermanos que tú sabes quiénes son. Tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Qué tenía? ¿Cuál era ese pero? Que valía muchísimo, que manchaba todo lo que podía estar haciendo bien. Todo eso que podía estar haciendo bien la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Matamoros, está siendo manchada, afectada. Había algo que vencer, estaban siendo tolerantes. ¿Y por qué tolerantes? Porque ahí los tenían. Ahí con ellos. Eran tal vez sus maestros, eran tal vez sus hermanos, eran tal vez sus empleados o eran sus jefes. Y ni cómo decirles algo, porque eran todos miembros del cuerpo de Cristo. Se toleraba el pecado. La referencia que hace aquí Jesús en el versículo 14 acerca de Balaam, este profeta del Antiguo Testamento, que lo contrató el rey de Moab, lo rentó, lo alquiló, y le dijo, ven, necesito que me maldigas al pueblo de Israel, porque le tenía miedo. Israel había acampado cerca de Moab, y sabía lo que venía haciendo Dios con ellos desde Egipto. Entonces le dice a Balaam, Moab le dice a Balaam, yo te voy a dar dinero, todo lo que tú quieras, si me maldices a este pueblo. 7 veces lo intentó, 7 veces fracasó. Cada vez que él se paraba a maldecir al pueblo de Israel, venía el Espíritu de Dios y lo bendecía. Y no pudo. ¿Pero qué quería Balaam? Para que vaya viendo quién es Balaam en la congregación, hermanos. Para que vaya viendo quién es Balaam en Matamoros y en Cadreita y todo. No crean que nada más ustedes. Todos tenemos un Balaam. Porque él lo quería, entonces le dice Balaam, ¿sabes qué? Yo no puedo maldecir al pueblo, ya lo intenté 7 veces, he fracasado, el Señor está con ellos, pero ¿sabes qué? Hay una debilidad en Israel. ¿Y sabe qué, hermano? Hay una debilidad en la iglesia de Cristo. Hay una debilidad en la humanidad. Estoy así como siguiendo el secreto, ¿verdad? Pero es que así estaba así Balaam con Balac. Te voy a decir qué vas a hacer. Y eso lo encontramos ahí en Números 22, versículos 7 y 17. Le dice, primero te voy a honrar mucho. Y ahí vemos toda la historia. Te voy a decir lo que vas a hacer. Manda mujeres de Moab. Y así, mira, tú sabes cómo las vas a vestir. Las que adoran a tus dioses. Y que vayan tras los varones, los hombres. Y te los traes. Para que ellos forniquen con ellas. Y que ellos también coman de lo que le estamos sacrificando a nuestros ídolos, a tus ídolos de Moab. ¿Y saben qué pasó con Israel, hermanos? 24,000 israelitas cayeron en ese engaño. Y se fueron tras las mujeres de Moab a fornicar y a comer de los ídolos. Y dice Números 25:9 que el Señor mató a 24,000 de ellos.
Pérgamo debía estar recordando esa referencia. Si el Señor les estaba diciendo, ahí tienes a Balaam. Cuidado, acuérdate lo que pasó con Balaam. También tienes a los nicolaitas que mencionábamos ayer precisamente, en resumen, los nicolaitas que promovían lo mismo, la inmoralidad sexual, y que no se veía afectada tu parte espiritual y que tú como quiera podías ser salvo, que fueras fornicario o adúltero. Esto es en resumen acerca de los nicolaitas, pero dice, el punto aquí es que los tienes ahí, contigo. Y también la advertencia, el versículo 16 y 17. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, la iglesia tenía que arrepentirse de la tolerancia, porque ahí los tenía, no los había sacado. Si no, vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Voy a hacer juicio. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, y este es nuestro tema, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. La advertencia y la promesa al mismo tiempo es: arrepiéntete de este tu pecado, que es tolerar ahí, en la congregación de Pérgamo, a los de Balaam y a los nicolaitas. Aceptable para Pérgamo, pero rechazado por Cristo. Aceptado por las iglesias en nuestro tiempo, en nuestro México, de los que ya sabemos quiénes son y los tenemos perfectamente identificados, que nos arrastran y nos quieren llevar como Balaam para sacar algún beneficio y llevarnos a participar de las cosas del mundo. Aceptable para Pérgamo, pero rechazado por Cristo. Y le dice: arrepiéntete. No era solamente el que la iglesia se reuniera y pedir perdón a Dios y aún así tener ahí a esos. Cuando dice el Señor arrepiéntete, tienes que tomar acción aquí. Hablamos de la disciplina de por los libertinos, la disciplina por los hermanos libertinos. Romanos 16, 17 al 19, segunda de Juan 10 y 11, el que no tiene esta doctrina y lo recibe en casa, el que lo recibe en casa le dice bienvenido, también participa de sus malas obras. Pero el caso más claro, con el que estaba luchando Pérgamo, es con el que luchó Corinto. 1 de Corintios capítulo 5. 1 de Corintios capítulo 5. El fornicario de Corinto, una iglesia igual que Pérgamo, que tenía cosas buenas, obras nuevas, esfuerzos, retenían la palabra hasta cierto modo, pero tenían ahí, toleraban y hasta se jactaban de tener ahí al fornicario. Dice el capítulo 5, versículo 1 de 1 de Corintios: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Hay que quitarlo. Limpiaos pues, quítenlo de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Y no hay mejor ejemplo
No hay mejor texto para describir lo que le estaba sucediendo a Pérgamo. ¿Por qué sabemos qué es lo que le estaba sucediendo a Pérgamo? Por Balaam y por los nicolaitas. No podemos concluir en otra cosa. Por Balaam y los nicolaitas, que toleraba la iglesia de Pérgamo. ¿Qué tenía que hacer? Arrepentirse. ¿Qué tenía que hacer? Disciplinar. Y esto, hermanos, no es una práctica novedosa, no es una práctica de los hermanos de Estados Unidos, porque esto yo lo he escuchado muchas veces y en muchas partes. Es que los gringos así lo hacen. Hermanos, dejen que los gringos hagan lo que quieran. Nosotros tenemos que hacer lo que la palabra de Dios dice. Pero se ha tolerado de tal forma que todas nuestras obras para el Señor están siendo manchadas. Y también para la iglesia de Matamoros dice, pero tengo contra ti que toleras. Y usted ya sabe cómo se llama. Ya lo visualizó. Ya sabe cómo se llama. Y no es nada más para que sepa y lo identifique, es para que usted y la iglesia hagan lo que tiene que hacer. Porque si no, el Señor vendrá y hará juicio con ellos y con nosotros. Como lo dice también Ezequiel, si tú lo exhortas, si tu hermano se arrepiente, habrás salvado un alma y la tuya. Pero si tú no lo exhortas, él va a morir en pecado y esa sangre será demandada de tu mano. El Señor va a venir con la espada del juicio. Y al que lo haga, la iglesia que se enfrente a sus deficiencias, la tolerancia del pecado, dice, al que venciere le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Esta tolerancia, hermanos, es una lucha. Es una lucha contra Cristo. No podemos permitir que Satanás haga su trono en nuestra casa. Si ya la hizo en nuestra ciudad, es el mundo, hermanos, así es el mundo. Pero no podemos permitir que Satanás haga su trono en nuestra casa, la casa de Dios, la iglesia de Cristo. Cuando nosotros toleramos, ya no estamos luchando contra Satanás, estamos luchando contra Cristo. De Satanás no vamos a recibir ninguna recompensa, pero de Cristo, pero del Señor, ya no va a hacer guerra con nosotros, ya no va a venir con la espada del juicio, sino que nos dará de comer del maná. Antes guerra, ahora paz. Y el maná, haciendo referencia, por supuesto, al maná del Éxodo y el sustento que usted y yo necesitamos, especialmente en el cielo, la paz. Y recibirá una piedrecita blanca. Y hay muchas especulaciones de por qué menciona una piedrecita blanca en medio de toda esta exhortación, de esta carta tan importante. La piedrecita blanca, tanto el hermano Rupert como Charles Wright y otros coinciden en que esta era una de las prácticas del gobierno en Roma para otorgarle el perdón, para absolver de culpas a los reos. Cuando se hacía un juicio y después de todo salía inocente, bueno, se le daba una piedrecita blanca como muestra de que él es inocente. Por si alguien lo veía en la calle, ¿verdad? Pues tenía que sacar la piedrecita, no sé si lo traía en un collar, lo traía guardado en la bolsa. Ojalá no hubiera sido como yo, porque yo soy bien despistado, hermano. Se me caen 500 pesos de la nada, así nada más. Entonces yo espero que no se le haya caído la piedrecita, porque era la prueba de que ya estaba perdonado. Mientras tanto, si no lo hemos recibido, es porque todavía estamos tolerando el pecado. Y esto, hermanos, esto no puede ser perdonado por Jesús. Pero si la iglesia, tú y yo hacemos lo que tenemos que hacer y sacar el pecado de ahí, no se trata, hermanos, de expulsar al hermano y que nunca más regrese. No, hay que seguir el protocolo de Cristo, el protocolo que también Pablo nos enseña en 1 Corintios, con el fin de que el cuerpo sea consumido, pero su alma se salve. Cuando llegue a tocar fondo y diga, reaccione y diga, lo hice mal, tengo que regresar,
y vuelve arrepentido, que fue el caso del fornicario de Corinto. Lo vemos en la segunda carta. Tú y yo, cuando hagamos esto, allá el Señor va a observarlo, va a saberlo, y recibiremos una piedrecita blanca, absuelto de toda culpa. Y dice que nada más Él sabrá que viene escrito. No sé si viene escrito el nombre de Jesús, del Señor, el ungido, el Cristo, el Cordero, o mi nombre, o el mío y el de Él, o con que diga absuelto. Esa piedrecita es lo que usted necesita. La absolución del Señor. Pero me quedan 12 minutos para decirle el otro punto y no sé si lo voy a lograr, hermanos. Pero como muchos hermanos llegaron tarde, les voy a dar el primer punto primero. Nada se crean. Yo también me fijo, hermano. Aquí estoy, aquí los veo, ¿verdad? Pero al rato platicamos. Me deben una coca. Vamos al versículo 18 al 29 porque vamos a hablar ahora de otra iglesia. ¿Qué es lo que tenía que vencer la iglesia de Tiatira? Tiatira, una iglesia insignificante para el mundo, pero perfectamente observada por Jesús. Una iglesia que tal vez para el resto en comparación de las otras 6, esta era la más chiquita, insignificante, pero Jesús no se le pasa nada desapercibido. Y esto hay que decirlo porque así hay iglesias, puede en Matamoros y en cualquier otra parte del mundo, donde pudiéramos pensar que son insignificantes para el mundo, pero para el Señor nunca. Tiatira tenía que vencer algo. Él la estaba observando. Y vamos a ver el capítulo 2. Tengo que regresar a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son mejor que las primeras. No, pues ya lo tiene todo. Pues qué bonito, ¿verdad? ¿Cómo el Señor reconoce todo esto? Porque a lo que le faltaba a las otras, pues a esta hasta le sobra. ¿Qué va a decir el Señor acerca de Tiatira? Bueno, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El mismo problema de todas las iglesias. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepientan de sus obras, de las obras de ella. Y sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos tienen la doctrina y retienen la doctrina, no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué es lo que tenía que vencer Tiatira? Pues la seducción, la influencia de pecar. El pecado es seductor. El pecado es bonito, es atractivo. El pecado, hermanos, es disfrutable. Y va a decir, bueno, pues ¿de qué se trata? ¿Que nos quiere convencer a pecar? No, es que tenemos que ser honestos. ¿Por qué tanta gente peca? ¿Por qué tantos hermanos se han ido de la iglesia e ido en pos de sus concupiscencias?
Porque el pecado es, pues hasta sabroso, hermanos. Pero es como se presenta, seductor. Y además lo presenta con esta personaje, Jezabel. Jezabel, y la primera Jezabel del Antiguo Testamento y esta, se muestran como mujeres seductoras, poderosas, influencers, ¿verdad? Como decimos ahora. Y todo lo que ellas decían, aprobaban o promovían, la iglesia o parte de la iglesia era arrastrada por eso. Se convencían y decían, bueno, no tiene nada de malo entonces hacer eso. El elogio a Teatira es, otra vez, comienza con un elogio, perfecto, muy hermoso porque incluso vemos más cosas aquí. Conozco tus obras, fe, servicio, paciencia, y al igual que Éfeso y Esmirna, les dice lo mismo, pero la diferencia aquí es que también conocía el amor. Era una iglesia amorosa. Y Jesús dijo, yo conozco tu amor. Y se nos ha llamado a amarnos, hermanos, amén. Se nos ha llamado a amarnos, es la característica, es la identificación del cristiano con Cristo. Él nos ha llamado a amarnos y vuestro amor sea sin fingimiento, Romanos capítulo 12, versículo 10. Y tal vez signifique algo el hecho de que a las siete congregaciones recibieron una carta. Esta fue la única a la que se le elogió por el amor. Tenía muchas cosas a su favor. Pero ojo en Tiatira, porque aquí vemos incluso al Señor como con ojos como de fuego, llama de fuego. Atención en Tiatira, el Señor tiene la atención en ella, aunque podría parecer una congregación y una ciudad insignificante para el mundo, porque veíamos a Éfeso, a Esmirna, veíamos, ¿cuál era la otra? A Pérgamo, a Tiatira, estamos en Tiatira, ¿verdad? Pero ahora en Tiatira todas las que vimos están en la costa y eran ciudades importantes para Roma, eran ciudades capitales para ciertas actividades de Roma en Asia Menor y el resto del mundo. Pero Tiatira está un poquito más hacia adentro de Asia y era prácticamente la ciudad de descanso de cuando iban de Pérgamo a Sardis. Entonces, pues no llegaban hasta allá, era muy complicado llegar, en muy poco tiempo llegaban a Tiatira. Y cuando estuve en la ciudad de Puebla, me dijeron que la ciudad fue construida por esa misma razón. Los que iban de la Ciudad de México hasta el puerto de Veracruz, pues no lo daban en un solo tirón. Entonces llegaban a descansar a esa región donde es donde se estableció la ciudad de Puebla. Y si ustedes saben, dice que la ciudad fue diseñada por los ángeles, ¿sí? ¿Sabía? Les hace falta barrio, hermanos. Salgan de Matamoros, para allá, para el sur y centro, hay más México, hermanos. Hay más México. Y cuando usted va a la ciudad de Puebla, usted puede ver, no tiene nada que ver con Tiatira ni el sermón, hermanos, pero me acordé, no se crean. Usted puede ver el diseño de las calles perfectamente cuadriculadas y las calles miden exactamente lo mismo. La ciudad original. Diseñada, dicen por los ángeles, porque fue diseñada por los sacerdotes católicos y ahí había una iglesia muy importante, hay muchas iglesias ahí en Puebla, y por eso dice la ciudad diseñada por los ángeles, ¿no? Porque la diseñaron el clero. Y esta ciudad era El Paso. No era una ciudad importante, pero fue tomando importancia. Hablando de Puebla. El caso de Tiatira es muy similar, era la ciudad de descanso, de paso, la ciudad de paso de Pérgamo a Sardis, Entonces, siendo esta la condición de Tiatira, la ciudad de paso, ahí se concentraba mucho comercio. Era perfecto para comercio. No era puerto como Éfeso, Pérgamo y las otras que vimos, pero ellos buscaron la manera en que se comercializara en la ciudad.
No era grande, no era imponente, no había grandes templos, tal vez no había grandes parques, pero había muy buen comercio. Y el muy buen comercio de ahí, de Tiatira, era que se debía también a los gremios comerciales, es decir, esas asociaciones de personas que comparten una profesión, oficio, categoría, y también, hermanos, tenían que cumplir con estatutos y ordenanzas muy específicas. Ejemplo, si usted se dedicaba a lo textil, como Lidia, que era de Tiatira, ¿se acuerdan de Lidia? Para que lo conecten. Si usted se dedicaba a lo textil y vivía en Tiatira, tenía que ser parte del gremio de lo textil. Y todo ese gremio de lo textil tenía sus fechas, tenían sus reglas y sus ordenanzas implicaban también, otra vez, ¿qué creen? Ir a los ídolos, comer de lo sacrificado y de sus fiestas paganas libertinas. Y si tú no vas a esas fechas, como en México, si eres maestro y eres no sé qué, no sé qué, no sé qué, tienes que ir al día de la Guadalupana y tienes que cooperar para los tamales y tienes que, y nosotros, pues es que no tengo de otra, ¿verdad? Y ahí vas tú, ahí vas. Esto es lo que pasaba con Tiatira. Tenía que pertenecer a los gremios. Y si no pertenecías a los gremios, tú, tu familia cristiana, tu familia, no, prácticamente no podía vender. Y a eso se dedicaba la ciudad, no había otra cosa más que el comercio. Y para el comercio se ocupaba ser parte del gremio. Y si no eres parte del gremio, eres pobre. No hay que comer. No hay forma de tener vida o una vida decente. Por lo que se sugiere, de acuerdo a la carta, que Jezabel le decía a los hermanos, influenciaba en ellos y los seducía y les decía, vengan, sean parte del gremio o de los diferentes gremios. Pero es que si vamos a ser parte del gremio, tendríamos que ir a los templos de allá o a los ídolos de acá y a las fiestas de allá, y eso va en contra de lo que dice la Escritura. Y Jezabel les decía, hombre, no pasa nada. Mira, yo vengo a la iglesia y canto al Señor. Y también, como me va muy bien, ofrendo muy bien. Tú nomás hazle como que haces. Pero también había hermanos que decían, ¿a poco se puede? Y lo disfrutaban. Lo disfrutaban. Rupert también dice, hacia el segundo siglo, después, es decir, unos 10 años después, ya entrando al segundo siglo, ya muchos líderes de la iglesia enseñaban que los cristianos no podían pertenecer a los gremios. No así cuando Apocalipsis estaba siendo escrito, cuando todavía estaban estos enfrentados al dilema. ¿Será que se puede porque somos cristianos? No, bueno, ya Jesús dijo con esta carta, no, no se puede. Jesús tenía los ojos bien puestos ahí. Tal vez creía Tiatira que iba a pasar desapercibida, pero Dios ve todo, hermanos. Dios ve perfectamente la iglesia de Matamoros. La iglesia era seducida a pertenecer a esto y a participar de esto. Éfeso y Pérgamo, las que veíamos anteriormente, lidiaban con los nicolaitas, que tenían la doctrina del libertinaje, le daban vuelo a la hilacha, mientras que Tiatira lidiaba con el mismo problema, pero esta se llamaba Jezabel y sus jezabelitas. Y dirían algún hermano, es el mismo producto, pero con otra etiqueta. Si se dan cuenta, hermanos, es el mismo problema. Lo que cambia son los nombres de los hermanos, los rostros. Y lo que es igual es el mismo pecado. Libertinaje, adoración a los ídolos, fornicación, el mismo producto pero con otra etiqueta. Una era Nicolás, otra era Balaam, la otra era Jezabel y la otra ya saben cómo se llama, Matamoros. Tal vez, hermanos, el amor que se le elogiaba a Tiatira de algunos de los miembros se había convertido en un meloso sentimentalismo que tácitamente toleraba el pecado dentro de su ámbito por temor a causar problemas. La falsa bandera del amor. No se confunda, hermanos.
Hay una falsa bandera del amor. Y hay que vencer esta seductora influencia a pecar. Jesús le puso atención, no solamente a la ciudad, a la iglesia, le puso atención a Jezabel y le dio tiempo, dice el versículo 21 al 23. Yo le he dado tiempo, pero no se ha arrepentido, la voy a castigar a ella y a sus hijos, es decir, a sus seguidores. Jesús le ha puesto atención a los inocentes también, versículo 24-25, pero hay algunos que no se han manchado, se han detenido, no participan y no están de acuerdo con eso. Jesús lo ve todo. El que se presentó en los primeros versículos como con ojos como de llama de fuego. Cada nueva generación de cristianos, hermanos, debe pasar por la misma prueba que pasó la iglesia que estaba en Tiatira. Estar en el mundo, pero no ser del mundo. Si Tiatira estaba en esa condición por los gremios, tenía que luchar contra eso. Vivimos aquí, pero no somos de aquí, hermanos. Vivimos en Matamoros, pero no somos de Matamoros. No me refiero a los hermanos que van y vienen, ¿verdad? Que tienen la green card y todo eso. Vivimos en Matamoros, pero no somos de este mundo, hermanos. Juan capítulo 17, versículo 16, versículo 11 también. Al que venciere esto, al que venciere la seducción y la influencia de pecar, le daré autoridad, dice el versículo 26 al 29. Estamos hablando que lo que el Señor te está ofreciendo, si tú vences, vas a ser participante de la victoria. Es posible estar equivocados. Hoy en día también, hermanos, no debemos ser obstinados. Hay que preguntarnos, ¿ha sido usted culpable de enseñarles a otros la conformidad del mundo? Piense usted si usted ha influenciado a algunos cristianos a conformarse y adaptarse al mundo. Puede que esta lección, hermano, sea parte del plan del Señor para alentarlo a arrepentirse. Tal vez es usted el Jezabel o usted es la hermana Jezabel de esta ciudad. Tiene que revisar si es usted uno de los hijos de Jezabel. Y si ese es el caso, necesitamos dejar de pecar, hermanos. El pecado es pecado. Fornicación es pecado. Participar de los ídolos es pecado. No importa y que saques otro texto fuera de su contexto y digas, ay, hombre, pues tamales para la estatua que está aquí, pues no pasa nada, un ídolo nada es. Sacando otro texto, ¿verdad? Pues me tocó el monito, ¿verdad? Y tengo que cooperar para los tamales y... No, hermano, no caigas, no seas Jezabel o los hijos de Jezabel. Cambie su vida hoy mismo, cámbiela para que al final el Señor le bendiga y le dé un lugar en la victoria. Reinarán conmigo, dice el Señor. Les daré el poder de regir a las naciones, la victoria. Para terminar, hermanos, nuestras iglesias tienen mucho que vencer, tenemos muchas deficiencias. Esmirna y Tiatira, las que vimos en esta hora, nos representan. Esmirna y Tiatira, hermanos, me representan, tanto en lo bueno como en lo malo. Y nosotros debemos escuchar bien estas cartas de Jesús, esta voz de Jesús, y tomar muy en serio sus promesas. Al que venciere, o el que venciere, yo le daré una piedrecita blanca, le daré de comer del maná, le daré el poder de regir sobre las naciones. Victoria. Hay que vencer la tolerancia. Haga algo para usted, para su iglesia. Si es su mismo familiar, su esposa, su esposo, sus hijos, su mamá, su papá, el pecado es pecado. No tolere el pecado. Porque usted podrá vivir con la bandera del amor y decir, pues el Señor le dé tiempo para arrepentirse. ¿Quién soy yo para juzgar? Y lo que hay que hacer es amar al hermano y abrazarlo y orar por él, y que no importa que pase, y aquí con la bandera del amor, no importa que pase a predicar, no importa que dirija la cena del Señor, además ofrenda muy bien sus 20 pesos. Y además tenemos que amarnos los unos a los otros. Ya sacamos otra bandera, ¿sí se dieron cuenta? Hermanos, hay que vencer esa tolerancia.
Hay que vencer la seductora influencia de pecar. Y yo sé que el pecado es seductor, yo sé que el pecado es muy influyente, pero tenemos que vencerlo. Las iglesias del Señor se hacen de la vista corta. Las iglesias del Señor presumen haber llegado a un nivel de intelecto, de conocimiento. Y excusamos a nuestros hermanos, predicadores o iglesias de otras partes de México o del mundo, y decimos, es que ellos ya están más elevados que nosotros. Ellos han alcanzado un conocimiento superior al de nosotros. Pecado es pecado. Tal vez alcanzaron un conocimiento profundo de Satanás, como dice el Señor a la iglesia de Tiatira. Ese conocimiento profundo de Satanás, pero no es el del Señor. Pecado es pecado. La mentira es pecado. El robar es pecado. Lo que haces en el trabajo es pecado. El darle oportunidad a otro hombre que no es tu esposo es pecado. El coquetearle a una mujer que no es tu esposa es pecado. El adulterar con los hermanos, porque hermanos, esto se vive en las iglesias. Predicadores, miembros, hermanas también que tienen a sus amantes dentro de la iglesia. Y también lo saben los hermanos. Lo toleran. Y no digas nada porque no queremos tener aquí problemas. La falsa bandera del amor. Cuidado con Balaam, que vende a la iglesia y los lleva al matadero de la fornicación. 24,000 murieron ese día. No lo toleres. Cuidado con Nicolás, que pretende haber comprendido el misterio del espíritu y el cuerpo, y el espíritu no se mancha. Si tú manchas el cuerpo, tú dale un vuelo a la hilacha, no pasa nada. Y le vende la idea a la iglesia de que la inmoralidad sexual no mancha al espíritu. No toleres eso en la iglesia. Cuidado con Jezabel, la seductora pseudo profetiza, porque ella se decía ser profetisa y la iglesia caía en eso. Lo que decía sus versículos, ella se dice ser profetisa. Cuidado con esa Jezabel que es influencia en la iglesia y muchas veces se convierte en eso la esposa del predicador. No estoy diciendo que la de aquí de Francisco Madero, pero lo he visto, hermanos. Cuidado con Jezabel. Está que se dice ser profetisa, que engaña a algunos a participar de las cosas del mundo y promete que no pasa nada. Cristo promete que al que venciere le va a dar paz, absolución, autoridad y victoria. Esto es lo que le dice a estas dos iglesias. Paz, absolución, autoridad y victoria. Lo que tú tienes que vencer, amigos, si tú no estás visitando hoy, porque este mensaje es directamente para las iglesias, pero tú no puedes ignorar, amigo, que nos visitas en esta tarde, que Jesús no tolera el pecado. Tú pudieras pensar que y apelar a que en el día del juicio Jesús se acuerde de todas tus cosas buenas que hiciste, de las limosnas, de las ayudas, de la benevolencia, de lo bien que te portabas en el trabajo, pero tú sabes tu pecado. No puedes ignorar a este Jesús que se presenta, el que todo lo ve, todo lo sabe y te va a juzgar con la espada del juicio, de su verdad. No puedes ignorar a este Jesús. Tú necesitas venir a Él, necesitas pedirle perdón, necesitas arrepentirte de tus pecados y lavar tus pecados en el agua del bautismo y tener una vida nueva, diferente, distinta a como el mundo la vive, para que puedas recibir todas estas promesas. Vamos a estar puestos de pie para entonar un himno de invitación.